Sí, en Hechos capítulo 8 versículo 12, Hechos capítulo 8 versículo 12, mira lo que dice. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, aquí vemos a otra persona autorizada para a otra persona autorizada para realizar bautismo. En este caso, ¿quién era? Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que era un diácono? Bueno, si vamos hacia atrás, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, vemos que dice lo siguiente, desde el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Y a quienes, entre estos 7, a quienes se menciona? A Felipe. Felipe, el que precisamente eh, vamos a ver ahora que también efectuó, administraba el bautismo. Ahora, la elección de estos diáconos, de estos servidores, la palabra diáconos en el griego neotestamentario es una de las acepciones para servidor, pero no era el servidor esclavo, sino era aquel servidor que tenía una estatura, no solamente de libre, de una persona libre, sino que tenía una estatura ministerial bastante alta. Entonces, cuando se dice en la iglesia que estos eran diáconos, es porque eran oficiales de alta jerarquía dentro de la iglesia. Y así es como debemos ver a los diáconos en la actualidad, como gente que en conjunto con los pastores de la iglesia gobiernan la congregación. Pero entonces, su visión principal dentro de ese gobierno, en este caso, el contexto que estamos leyendo, es de administrar las mesas, de procurar la distribución de insumos materiales de manera equitativa a los miembros de la familia de Dios. En este caso eran las viudas judías griegas. Entonces, este mismo Felipe, que vemos aquí en el capítulo 8, versículo 12, es el que el pasaje dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿por qué creyeron a Felipe? ¿Quiénes? Creyeron los de Samaria. Felipe se había ido a Samaria, producto de la persecución que Saulo, posteriormente llamado el apóstol Pablo, estaba prodigando a la iglesia. Entonces, después de haberle creído a Felipe, que administraba las mesas, sí, pero que también predicaba la palabra, tenía un ministerio de predicación de la palabra, ministerio que todo creyente y sobre todo los oficiales de las congregaciones deben tener. Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
se bautizaban hombres y mujeres. Después de haber creído al anuncio de Felipe, se bautizaban. ¿Y por quién eran bautizados? Por Felipe. ¿Por quién más? Si él era el que estaba bautizando, él era el que precisamente estaba en Samaria, producto de la persecución. Él no iba a ir con ese montón de gente de nuevo a Jerusalén para ver si alguno de los apóstoles les podía administrar el bautismo. No. ¿Qué hizo él? Los bautizó ahí mismo en Samaria. Y también vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 14 al 17. Y este pasaje que vamos a leer es interesante porque es parte de la introducción que Pablo hace cuando empieza a decirle a los corintios la razón por la cual él está escribiendo la carta. Y dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículos 14 al 17. Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a ningún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Obviamente Pablo dice, bueno, yo no he bautizado a alguno aquí, no me acuerdo de haberlo hecho, nada más a estas personas que ha mencionado. Y si lo he hecho, honestamente no recuerdo. Pero Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero obviamente Pablo, siendo predicador fiel de la palabra y viendo lo que hacían los ministros anteriormente y de la obligatoriedad que tenía el bautismo según las normas bíblicas posterior a la predicación de la palabra, entonces sabemos que Pablo no era que predicaba para no bautizar, él lo hacía, él bautizaba porque esa era la norma de la iglesia. Y Pablo también, obedeciendo obviamente a la tradición que él mismo fue objeto, cuando recibe al Señor, él es bautizado. Él es bautizado. Entonces, de igual manera, Pablo bautizó. Aunque vemos en este pasaje que él dice que no era su misión principal. Su misión principal era anunciar a Cristo, predicar la palabra, pero seguramente nosotros sabemos, hermano, que Pablo bautizó, y él lo asegura, él dice, sí bauticé a algunos. Entonces vemos aquí, mi estimado, que no solamente el bautismo es un mandato, sino que también es administrado por personas autorizadas, personas idóneas, en este caso oficiales y ministros oficiales de la iglesia, para toda aquella persona que demuestra su fe, entonces realizarle este acto de iniciación. También vamos a ver que hay lugares donde se ejercía el bautismo. Y vamos a irlo viendo, El elemento principal del bautismo es el agua. Entonces, vamos a ver en todos estos pasajes, estimado Elmer, que donde hay agua, mucha o poca, los creyentes podían ser bautizados, podían ser sumergidos, podían ser rociados, podían ser asperjados, podían ser bañados, etc. Y quiero nada más hacer otro paréntesis, mi estimado Elmer. La palabra bautismo no significa exclusivamente sumergir. La palabra bautismo o baptisma, que viene de la traducción griega, que se usó para la traducción del Antiguo Testamento al griego, hecho por hebreos, utilizaba una palabra que en el común del habla griega, del habla comercial y de tránsito, se usaba para cuando un objeto era humedecido, era rodeado, era abrumado, era mojado o era sumergido también.
Así que vamos a ver que los lugares que vamos a mencionar a continuación no necesariamente hablan de hundir a las personas en una masa abundante de agua. También ofrecen la idea y la interpretación sana y válida de que a las personas se les podía rociar el agua. Entonces, vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 3, versículos 3 al 16. Mateo capítulo 3, versículo 3 al 16, y este pasaje nosotros sabemos de quién se refiere, ¿verdad? Se refiere al pasaje del bautismo del Señor Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos qué lugar se utilizó para bautizar: el Jordán. El Jordán, mi estimado Elmer, tenía tanto lugares hondos, profundos, como lugares no tan profundos. La pregunta teológica que podemos nosotros formularnos en este momento es: Juan el Bautista se llevó a Jesús a la parte más honda del río para bautizarlo, cuando en la parte más honda del río pues sí, posiblemente iban a estar cubiertos los dos de agua. Yo creo más bien que lo hizo en una parte del río donde él podía estar de pie y Jesús podía estar de pie y hacer la mecánica de movimiento de su cuerpo necesario para entrar en contacto con el agua y salir inmediatamente del río. Así que ahí no necesariamente en el río Jordán fue sumergido. Puede ser que Jesús también fue rociado con agua del Jordán, porque lógicamente debemos pensar que Juan el Bautista no llevó a Jesús a ser bautizado en lo más profundo, en la parte central del río. Pero bueno, seguimos. En Jerusalén, Hechos capítulo 2, versículos 5 y 41. Es precisamente el versículo ese donde Pedro está predicando. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 5 y 41. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 5 y versículo 41. El versículo 5 dice: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta, mi estimado Elmer, es: ¿dónde estaban esos judíos que el capítulo 2, versículo 5 menciona como que moraban en Jerusalén? Cuando nosotros leemos el contexto del capítulo 2 de Hechos, nos vamos a dar cuenta que ellos estaban celebrando una fiesta solemne del judaísmo. ¿Y dónde se realizaba esa solemne celebración? En el templo. ¿Dónde estaban los discípulos del Señor, producto del alboroto que se forma por el viento recio y por el que hablaban en diferentes idiomas? Estaban en el aposento alto de un sitio
que era parte del templo de Jerusalén. Entonces, esos bautismos que se dieron posterior a la predicación del apóstol Pedro se dieron en las inmediaciones del templo y por lo tanto no había una masa abundante de agua como para hundirlo y posiblemente también lo rociaron. A lo mejor usaron algún lugar del templo donde se hacían las ceremonias de purificación ritual propia de los judíos. Bueno, Elmer, voy a dejar el video hasta aquí porque ahora la computadora me está diciendo que está descargándose. Así que voy a cesar aquí, voy a conectarle el cargador y voy a seguir entonces con el desarrollo del mismo.